Hola, muy bien. El tema que hoy voy a hablar es la adyuvancia en cáncer de endometrio de bajo riesgo con y sin biología molecular. Iniciamos el tema viendo un poco lo que es el origen histórico del concepto. Tenemos que históricamente el tratamiento adyuvante del cáncer de endometrio temprano se basó en factores clínico-patológicos. Y tenemos como ensayos pivotales o fundacionales el estudio Porter 1 del 2000 y el GOG 99 del 2004. El primer estudio es el estudio multicéntrico randomizado, en el cual se comparó la cirugía más radioterapia postoperatoria versus la cirugía sola en pacientes con cáncer de endometrio estadio 1. Y el segundo estudio es un estudio fase 3, en el que se evaluó la cirugía con y sin radioterapia adyuvante externa pelviana en adenocarcinoma endometrial de riesgo intermedio. Bueno, estos dos estudios ayudaron a definir lo que son el grupo de alto riesgo intermedio. ¿Cómo nos ayudan a ver el bajo riesgo? Lo hicieron lo hicieron por inferencia, debido a que aquellos pacientes que no cumplían con los criterios para ser de riesgo alto intermedio, iban a ser clásica final, se definió en FIGO del 2009 como cáncer de endometrio endometroide, FIGO 1A, con menos del 50% de grado histológico 1 o grado histológico 2, con invasión linfovascular focal o sin invasión linfovascular. Esta definición fue adoptada por las guías ESGO y NCCN. ¿Por qué funciona el modelo anatómico? Bueno, tenemos como primeros datos, los datos obtenidos en los estudios randomizados, con una recurrencia vaginal en estos estadios de bajo, una recurrencia de menos del 5% vaginal, una sobrevida global de más del 95% y que la radioterapia no mejorara la sobrevida global. El modelo anatómico funcionó porque la tasa absoluta de eventos era muy baja, la reducción de recurrencia no se traducía en beneficio en la sobrevida global y la mayoría de recurrencias vaginales eran tratables. Además que la toxicidad del no justificaba su uso sistemático. Entonces, no fue porque identificara una biología homogénea, sino porque el riesgo absoluto poblacional era bajo. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Bueno, el típico estadio 1A, G1, G2 sin invasión linfovascular, lo más indicado o lo avalado es la observación. Esto tenemos un nivel de evidencia 1A, randomizados históricos mencionados anteriormente, cuyas recomendaciones fueron adoptadas por las principales guías como la NCCN con una categoría 1 y ESCO con un grado A. El cambio de paradigma con la revolución molecular. Esto vino de la mano con el Atlas Genómico del Cáncer en el 2013, que redefinió el cáncer de endometrio en subtipos, los cuales comprendían el POL mutado, la deficiencia de los mecanismos de reparación de ADN, el perfil molecular no específico, que es el bajo número de copias, y con un 53 anormal. Esto impactó sobre todo en el pronóstico, siendo el POL con excelente pronóstico, el P53 con un peor pronóstico, con una peor sobrevida global y peor sobrevida libre, un pronóstico heterogéneo en aquellos perfiles moleculares no específicos y un pronóstico intermedio en aquellos con deficiencia de los mecanismos de reparación de ADN. Entonces, ¿tiene alguna evidencia grado 1A? Bueno, por el momento los análisis que tenemos o que nos validan el tipo de evidencia es de tipo 2, teniendo como los análisis retrospectivos uno de los más conocidos, el Transported, y los subanálisis del Porter 3. Entonces, ¿se estudió realmente el bajo riesgo anatómico, siendo el 1A linfovascular en estos trabajos? No como un corte diseñado. Lo que sí se hizo, lo que sí se pudo realizar fue la reclasificación retrospectiva de los tumores incluidos randomizados, los estudios Porter. También se logró analizar el pronóstico según el perfil molecular y se ajustó por factores clínicos. Lo que no se hizo, lo que no hubo, fue una randomización específica para este grupo de bajo riesgo, que sería el 1A-G1, la estratificación predeterminada en bajo riesgo anatómico y un análisis estadístico para estadio 1A-G1 aislado. Entonces, ¿tenemos algún estudio en el cual se evalúa el perfil molecular? Tenemos uno, que es el Porter 4. Este es un estudio fase 3 randomizado de no inferioridad, en el cual se evaluó los riesgos intermedios altos de endometrioides, tomando como inicio el estadio 1A-G3
hasta el 1BG3. Solo 564 pacientes con un seguimiento de 58 meses. ¿Qué evaluó? Bueno, comparó la braquiterapia versus el tratamiento guiado por perfil molecular integrado, con un endpoint primario de ocurrencia vaginal a 5 años. ¿Cómo lo hizo? Formando un perfil molecular integrado. Esto se logró con la integración del perfil definido por el Atlas Genómico del Cáncer, la invasión linfovascular sustancial y la evaluación de la proteína L1-CAM, lo cual subdividió en 3 perfiles, lo cual es favorable, intermedio y desfavorable, siendo el favorable como indicación la observación. Este estudio no redefine lo que es bajo riesgo clásico, debido a que, como lo mencioné antes, incluía a partir del estadio 1A-G3. Sin embargo, este perfil favorable mencionado, ¿sería equiparable a un bajo riesgo? En términos biológicos podría ser, debido a la definición de la conducta que sería la observación, que entra en relación con lo que es un bajo riesgo. Sin embargo, en términos anatómicos no necesariamente o no sería, porque no incluye al bajo riesgo anatómico clásico como tal. Entonces, ¿qué nos va a aportar el PORTE 4 realmente a esta clase? Primero, que va a confirmar lo que es la biología, confirmar que la biología puede permitir omitir la radioterapia incluso en riesgo intermedio alto. Refuerza que el POL es favorable y sugiere que el no específico con CTNB1 wild type es clínicamente indolente. Sin embargo, como dije hace un momento, no redefine el bajo riesgo como tal clásico, que sería el 1A-G1 sin invasión linfovascular. Ahora tenemos un cuadro de conductas por escenario. Bueno, el primer escenario es el clásico sin biología molecular, que sería estadio 1, G1, G2, sin invasión linfovascular, en el cual la conducta referida o que se debe tomar es la observación. Tenemos un nivel de evidencia 1A con un grado de recomendación A. Esto debido a los estudios randomizados por TEG1 y el GOG 99. Y de ahí tenemos agregado a lo clásico anatómico con la biología molecular, con el POL, con el perfil molecular no específico, con receptores de estrógeno positivos y la deficiencia de reparación de ADN, con una conducta de observación. Todos con un nivel de evidencia 2B, un grado de recomendación B fuerte, la evidencia sacada de los estudios sobre todo el transporte, y tenemos el último escenario que sería el más polémico, se podría decir, que sería el perfil de bajo riesgo anatómico, o sea, el 1A, G1, G2 sin invasión, de la biología molecular de un P53 anormal. La conducta a tomar es variada, por eso los menciona la mayoría de guías, o la NCCN sobre todo, hacer una individualización del caso, porque el tratamiento podría ir por una braquiterapia, por una radioterapia pelviana o hasta quimioterapia en algunos casos. Si agregamos a todo esto los resultados del PORTE 4, teniendo en cuenta, como mencioné antes, que realmente no involucran a lo que es el bajo riesgo anatómico, pero sí mencionan lo que es el perfil favorable, tenemos que la conducta a tomar en este perfil favorable sería la observación. Y como mencioné antes, tenemos una zona gris, que sería el P53. Entonces, ¿puede existir un estadio 1AG1 que no sea realmente bajo riesgo? Puede que sí, debido a la presencia del P53 en la biología molecular. Este puede comportarse más agresivamente incluso en los estadios tempranos. Aunque hay que mencionar esta parte, que la presencia del P53 anormal en estos estadios de bajo riesgo anatómicos es rara, es de 3 a 5%. Y que no existe al momento un estudio randomizado específico de este perfil, que sería el estadio 1AG1 con P53. Al momento tenemos un grado de evidencia 2 con los análisis de los estudios Porter. Entonces, ¿qué nos dicen las guías? ESGO nos dice que lo considera directamente como alto riesgo molecular, ofreciendo como adyuvancia la radioterapia pelviana, considerando la quimioterapia en casos seleccionados, sobre todo aquellos que tienen invasión. Obviamente completar todo el perfil para poder diseñar un tratamiento adyuvante más adecuado. Y lo que nos dice la NCCN, en cambio, que se puede considerar la radioterapia vaginal o pélvica, siendo no obligatoria la quimioterapia y obviamente haciendo una individualización del caso según edad, invasión linfovascular y comorbilidades. ¿Qué nos dice todo esto? Que el perfil de bajo riesgo no es biológicamente uniforme, debido a que si tiene POL es ultra favorable, si presenta el perfil molecular no específico es favorable, si presenta la deficiencia de los mecanismos de
de modificación del ADN tiene un riesgo intermedio, y si tiene un P53 anormal es potencialmente agresivo. En algunas guías considerado como alto riesgo, como la ESO. Entonces, el modelo anatómico funcionó porque la prevalencia del P53 anormal en estos casos es muy baja. Y como conclusiones de lo dicho anteriormente, el bajo riesgo fue una construcción clínica exitosa, el bajo riesgo clásico sigue siendo válido clínicamente, y esto mencionado del perfil molecular favorable es una categoría biológica que puede trascender la anatomía. Esto con pinzas lo tomamos, indicando un poco el resultado del PORTE4, sabiendo que no menciona el perfil de bajo riesgo clásico anatómico. Y que el estadio 1AG1 con P53 anormal existe, pero es infrecuente, siendo que no hay una evidencia grado 1A que obliga a cambiar la conducta en panoramas de estadio 1AG1 con P53 anormal presente. Y como frase para llevar a casa, podemos mencionar que la anatomía nos permitió curar, nos obliga a afinar, y el desafío es no convertir la precisión en un exceso terapéutico. Gracias. Bueno, muchas gracias, Johnson, muy buena la clase. Muy bien, Johnson, ¿eh? ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo están? Gracias. Johnson, bien. Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna duda. Bueno, yo quería hacer un comentario. Hola. Che, la Sí, verdad, gracias, Johnson. Estuvo muy clara tu charla, muy didáctica a los bifes directamente. Y eso está bueno, ayuda a esta hora, sobre todo. ¿Qué te iba a decir? Es interesante todos los datos que dijiste vos con evidencia que mostraste, saber de fondo que cuando uno conoce las frecuencias de perfiles moleculares en todos los cánceres de endometrio, siempre tenerlo en vista esto. Digamos, epidemiológicamente, el 8% son polimutados, el 30% son MMR, y no me acuerdo, bueno, no me da cuenta, pero... Y después el otro porcentaje puede ser de alto riesgo, o P53 anormal, y después los no especificados, que los dividimos con los receptores estrogénicos o no. Pero es interesante saber que un pequeño porcentaje son polimutados, ¿sí? Y que muchas veces cuando pedimos la histoquímica podemos encontrarnos con P53 anormales, y esas P53 anormales no son verdaderos P53 anormales, sino que son P53 fenotípicamente anormales por una mutación pole, ¿sí? Entonces, a veces en los tumores de bajo riesgo, GH1, GH2, endometrioides, como mostraste vos, los de, vamos a decir, muy bajo riesgo, donde no hay dudas, ILB negativa, no siempre una P53 la tenés que tomar como de alto riesgo, y ahí tendría mucho sentido pedir una POLE. Digo esto para saber cómo usar los recursos económicos y cuándo pedir POLE, porque hay un trabajo en inglés, creo, donde muestra cómo poder usar los recursos teniendo en cuenta esta epidemiología detrás del cáncer de endometrio. No sé si se entiende el comentario. Sí, totalmente. No, lo que explica vos es que nosotros alteramos el orden, en realidad. Nosotros alteramos el orden, pedimos inmunohistoquímica, pero si respetásemos el orden ideal, que es imposible, empezar por poli, eso se termina. Sí, totalmente. Tommy, hola. Sí, ¿Escuchan? sí, Gonza. Sí, está muy pertinente y está muy buena la aclaración, porque sería en el único caso que el poli tendría una aplicabilidad desde el punto de vista de gestionar los recursos adecuadamente, pedir un poli en bajo riesgo histológico. Porque es verdad que cuando está modificado el TP53 puede deberse en estos casos a un poli mutado, en el único caso que justifica. Si no, no deberíamos pedir poli en este grupo, obviamente. Y es verdad que es bajo, está entre el 5 y el 6% más o menos en estos bajos riesgos histológicos, pero cuando están, se supone, porque todavía no está demostrado, pero se supone fuertemente, que estos grupos que recidivan de bajo riesgo histológico tienen que ver con la mutación del TP53. Así que siempre que se pueda pedir la inmunohistoquímica debería ser de rutina, porque este grupo no se nos escaparía, porque realmente es muy triste que una paciente con un
bajo riesgo histológico, el que no le hacen más nada, te recibe y se muera, ¿me entendés? Entonces, creo que de rutina hay que pedir todo lo que se pueda en inmunohistoquímica, siempre y cuando uno no esté gastando de más, siendo racional a quién le pido y a quién no le pido, que no hemos cansado de hablar, ¿no? Gonza, y Sí. lo acabas de decir. Hasta ahora todo se supone. Así es. Ponele que te da la P53 y la paciente te dice, no tengo dinero para hacerme la polé. Sí. ¿Qué haces? A sabiendas de que no sabes si le modificás sobre vida global y si recurre, tenés esa herramienta. Sí, es filosófico. Si yo le hago radioterapia, está bien, porque podría apoyarme en algunas guías, y si yo te digo que la controlo y me guardo la radioterapia cuando recidive, y lo más probable, vos y yo sabemos que no podamos controlar la recidiva, también podría estar bien. Por eso estamos en un intermezzo de la evidencia científica. Esto cada vez va aclarando más, aunque no podemos extrapolar y ser muy taxativos a la hora de decir, hay que hacer esto, lo sabemos. Esto es para discutir. No, 100%. Por eso te planteo Sí. el supuesto de qué hacer, Sí, porque si haces una cosa no está mal, si haces la otra, uno podría hacer subtratarlo y el otro podría hacer sobretratarlo, pero nadie tiene la respuesta. Es así. Es así. ¿Cómo se Ahora, nota, cuando te pero ¿Cómo? ¿cómo se nota la influencia? Perdón, tengo que hacerle una aclaración a Johnson Morocho. ¿Cómo se nota la aclaración de la influencia rosarina a Johnson? Muy bien ahí, ¿eh? Sí, la verdad. Tengo que hacer bien las cosas. No está bueno estigmatizar a las personas. No sé por qué le decís esas cosas, pobre Johnson. Fíjate ahora que está en Rosario, cómo se le nota ese halo de luz atrás de su cabeza. Eso es la influencia. Sí, yo lo veo Claro. al halo. Después te voy a decir, Claro, Johnson, algunas desventajas, sí. Bueno, ¿alguien quiere aclarar algo más? El doctor Costa, que debe estar en quirófano como siempre, que aparece con el gorrito. Otro que tiene halo de luz. Otro que influencia rosarina. Como dato a rescatar, Johnson, gracias por el tiempo. Muy bueno el resumen. Yo sé que a veces es difícil. Hay temas mejores y más fáciles de acortar y otros que son más difíciles. Pero gracias por el tiempo, porque la verdad que estuvo bien. Sí, tratar de hacerlo resumido para eso mismo y no tener... había mucho que seguir viendo y buscando, pero creo que traté de hacerlo lo más conciso posible. Si nadie tiene más nada que decir, pueden ir a trabajar, que de algo hay que vivir, ¿eh?